yo te canto esta mi canción. Palanda, ubicada al suroriente de la Amazonía ecuatoriana, nos adentra a una cultura milenaria llena de historia. El origen del cacao. Es con la cultura Mayo-Chinchipe-Marañón donde nace esta preciada planta. Fue el yacimiento arqueológico Santana La Florida, epicentro de las investigaciones que evidencian vestigios con antigüedad de más de 5.500 años antes de Cristo. Los mismos que otorgan el título a Palanda como cuna del cacao del mundo. Palanda, cuna del cacao. Nos encontramos en las ruinas arqueológicas Santana La Florida, ubicadas al suroriente de la Amazonía ecuatoriana. Se cree que la cultura Mayo-Chinchipe se asentó aquí en Palanda hace aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. A continuación vamos a entrar hacia el templo, en el que, según los datos arqueológicos, se dice que era el lugar en donde enterraban a los chamanes. Estamos aquí en el templo ceremonial donde se enterraban a los chamanes o a gente de alto nivel, en la que se enterraban con joyas, comida y vestimenta para que en su próxima vida no les faltase nada. Es la botella Ace de Trigo donde se encontraron almidón de cacao que datan desde hace aproximadamente 3.300 años antes de Cristo. Este es nuestro mayor orgullo, ser el punto de origen del cacao fino y de aroma, protagonista de la creación de los más finos chocolates del planeta. Palanda y sus extensas hectáreas de bosque primario son parte de los parques nacionales Tapichalaca, Podocarpus y Yacuri, los que albergan vida porque son el hogar de la biodiversidad, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y orquídeas. Sus hermosos paisajes harán de tu visita una experiencia única e inolvidable, con sus majestuosas cascadas. Fátima, San Vicente, Nanchima, San Luis, con su cueva de los Tallos con más de 300 metros de profundidad, con sus estalagmitas y estalactitas, más grandes del Ecuador y segundas más grandes de Latinoamérica. Quedarás asombrado por la magia, sabiduría y el poder que la naturaleza demuestra en este rincón sureño amazónico. Al caer el ocaso, su belleza deslumbra, gracias a sus bellos atardeceres que te harán sentir en un lugar encantador. La Casa Simpson es el lugar turístico más atractivo del cantón, ya que nos ponemos en contacto directo con la naturaleza y las aves únicas del país, como es el jocotoco. Durante el recorrido es vital degustar la gastronomía de la zona, entre ella el caldo de corroncho, tilapia, gallina criolla y por supuesto un exquisito café. Todo para sentir los sabores de nuestra tierra y sus combinaciones culinarias que consienten al paladar. Palanda es tierra de tradiciones, de gente amable, hospitalitaria y trabajadora, tierra fértil, productora y ganadera. Lugar del exquisito café ganador del concurso Taza Dorada, en 2 ocasiones siendo reconocido como el mejor gracias a su sabor y aroma impactante.
Conoce más de Palanda, un destino que asombra con su naturaleza. No todo queda en este video, así que te invitamos a conocer este pueblo mágico donde cambia la historia del origen del cacao del mundo. Bienvenidos a Palanda, Cuna del cacao y del café, tierra de la cultura mayo-chinchipe. Y sus combatientes los bracamoros, tierra de biodiversidad. y sus hermosas mujeres. Acompáñanos a conocer este pedacito de la Amazonía llamado Palanda. Palanda, tierra de mi corazón. Palanda, tierra hermosa de mis sueños. Palanda, tierra de mi corazón. Palanda, cuna del cacao. Nos encontramos en las ruinas arqueológicas Santa Ana, La Florida, ubicadas al suroriente de la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué ellos eligieron especialmente este sitio? Bueno, eligieron este lugar ya que se encuentra cerca al río. Siempre todas las culturas se ha visto que se ubican y se localizan cerca a una afluente hidrográfica para obtener agua, para poder realizar pesca, para poder, incluso en el tema de cultivos, en caso de ceremonias también, poder desempeñarlas mejor. Aquí en esta parte podemos ver que se encuentran los primeros asentamientos del cantón Palanda. Estamos observando estos son los cimientos de una vivienda que tiene una entrada hacia el este. En cambio, en la parte de acá tenemos otra vivienda que tiene una entrada hacia el oeste, por lo cual se identifica que la cultura mayo-chinchipe tenía este aspecto de la dualidad, por ejemplo, de los opuestos, tanto como decir día, la noche, el hombre, la mujer, el este, el oeste. Entonces, que los polos opuestos se atraen es una de las características de esta cultura. Los habitantes que venían lo hacían nada más de 2 a 3 veces al año, ya que lo hacían por motivo religioso, ceremonial, no era un complejo habitacional. Bueno, esto de aquí es el lugar más importante en un hogar, la cocina, el lugar donde se preparan los alimentos. Cada 100 años había un nuevo chamán y los enterraban únicamente aquí. Entonces, en las tumbas se encontraron en su interior varios objetos ornamentales, también objetos de los que ellos se alimentaban en su día a día. Esta es la botella Asa de Estribo, donde se encontraron almidón de cacao que datan desde hace aproximadamente 3.300 años antes de Cristo. Después de los estudios realizados por los arqueólogos con carbono 14, se desmiente la teoría de que el cacao es originario de México, sino que más bien el cacao es originario de aquí, del cantón Palanda. Aquí se le atribuye la domesticación del cacao y el origen. Esta figura que ustedes pueden observar es un coquero. En la parte interior ponían hojas de coca con cal. Estas las consumía el chamán. Esto le permitía poder tener visiones para poder dirigir a su pueblo. Únicamente lo debía hacer el chamán, ya que era la persona más idónea para poder realizar este tipo de prácticas. No lo podía hacer cualquier persona de la población, porque más bien podría traer consecuencias graves. Nos encontramos en el altar. Aquí se ubicaban las autoridades, los chamanes, los dirigentes, y desde aquí podían tener una mejor vista hacia la plaza. Podían también dirigir tal vez la ceremonia desde este lugar. Otra vivienda aquí. Según el arqueólogo Francisco Valdés, que fue quien investigó aquí, nos dice que
La cultura mayo chinchipe fue la primera que se asentó, pero después vinieron más culturas como la tacana, bracamoros, y cuando llega una cultura distinta a otro lugar, este modo de indicar superioridad pone más cimientos encima de una estructura. Entonces, ese puede ser uno de los motivos por los cuales encontramos aquí varias estructuras. Vestigios encontrados. Estamos ubicados en la reserva Jocotoco, a 45 minutos de la cabecera cantonal Palanda y a 15 minutos de Valladolid. A continuación nos vamos a ir a la Casa Simpson. Mi nombre es Franco Mendoza, soy guardaparque de la Reserva Tapichalaca de la Fundación Jocotoco. Casa Simpson se llama porque el señor que donó la plata es un señor de Inglaterra, se llama Nigel Simpson, en honor a Nigel Simpson, que él donó bastante plata para para hacer esta casa, entonces por eso es que se llama Casa Simpson. El ave símbolo, que es el Jocotoco, que la tenemos aquí hecha de madera. Este es el ave símbolo de por qué se llama Fundación Jocotoco, en honor a Jocotoco. Fotografía de los fundadores de la Fundación Jocotoco en el año 2000. Para hospedarse en la Casa Simpson deben hacer reservaciones. La Reserva Tapichalaca es la primera área protegida por parte de la Fundación Jocotoco, que recibe el nombre gracias a la emblemática ave que habita en el cantón Palanda. Actualmente la Fundación Jocotoco tiene extensión y áreas protegidas en todo el país ecuatoriano. En este momento vamos a iniciar nuestro recorrido por la Reserva Jocotoco, alrededor de 3 kilómetros, y vamos a partir desde la Casa Simpson. Realizamos un recorrido de 3 kilómetros, el cual nos llevó alrededor de 45 minutos. Estar en contacto directo con la naturaleza te hace sentir lleno de vida y energía. Pueden observar a través de la caminata, pueden encontrar señaléticas para que dirijan su caminar. Continuamos con nuestro recorrido. La Reserva Jocotoco es un área protegida, en la que existe diversa flora y fauna. Los guardaparques nos comentaban que aquí habitan jaguares, oso de anteojos, tapires y el emblemático Jocotoco. Hemos culminado nuestro recorrido de 3 kilómetros aquí en la Reserva Tapichalaca. Ahora nos encontramos de regreso en la Casa Simpson. Fue una experiencia única e inolvidable. Convivimos con la naturaleza y respiramos aire puro. Recomendamos e invitamos a todas las personas propias y extrañas a visitar este hermoso lugar. Palanda es un cantón que se caracteriza por sus hermosos paisajes, su gran variedad en flora y fauna, y el día de hoy nos encontramos visitando este sitio turístico llamado Cascadas Nanchima, en las cuales estaremos en contacto directo con la naturaleza. Una de las cascadas se encuentra a 15 minutos y la segunda a 40 minutos, por las cuales accederemos mediante un sendero. En este momento nos encontramos llegando hacia la cascada de Nanchima, que se encuentra ubicada a 15 minutos, caminando desde la entrada principal por un sendero. La maravillosa cascada San Luis nos dejó a todos nosotros asombrados y maravillados al contemplar su gran poder y fuerza. Nos encontramos
encontramos en el punto de inicio donde encontraremos dos caminos. Hacia la izquierda, la cueva de los tallos, y hacia la derecha, las estalagmitas. En este momento vamos a iniciar nuestra ruta hacia las estalagmitas y estalactitas. Iniciamos con la ruta de los paredones. ¡Acompáñanos! Estamos en la parroquia Porvenir del Carmen del Cantón Palanda, realizando la ruta de los paredones, que hemos caminado alrededor de 40 minutos para llegar a las estalactitas y estalagmitas. Como vemos, en este lugar también podemos acampar, cocinar y compartir un buen momento en familia y amigos. Una recomendación: si vienes a visitar este hermoso lugar, por favor dejar apagando las fogatas para evitar incendios y así cuidar la naturaleza. También, si traes basura, por favor llévala a casa. Sí, estamos muy cerca de llegar a las estalagmitas y estalactitas. Sigan con nosotros. Hemos llegado a este mágico lugar en el cual se encuentran las estalagmitas y estalactitas. Hemos encontrado un huevo eclosionado, el cual demuestra el inicio de una nueva vida. Este es un huevo de tallo, la cual es una ave que habita en este lugar y la misma que le da el nombre a estas cuevas. Les hemos estado hablando durante todo el trayecto que estamos visitando las estalactitas y estalagmitas, y seguramente se deben preguntar ¿qué son? Pues bueno, las estalactitas y estalagmitas son crecimientos rocosos. Las estalactitas son las que crecen de arriba hacia abajo y las estalagmitas las que crecen desde el suelo hacia arriba. Dato curioso y turístico y muy importante es que esta es la segunda estalactita más grande de Latinoamérica. Más Café Palanda es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de café tostado y molido en líneas de especialidad como es café lavado y natural. Llevamos en competencia y creada pues nuestra empresa más de 8 años compitiendo a nivel local, pues nuestra empresa se creó como una alternativa de fuentes de ingreso y aprovechamiento de la producción cafetalera de la zona para elaborar y comercializar con un café de altísima pureza y que se vea reflejado en el aroma a través de una taza de café. También la pepa de oro conocida como nuestra zona. Hoy en día Más Café sigue creciendo y compitiendo en otros mercados y con una nueva línea de producción exclusiva para paladares exigentes. Más Café tradicional, café gourmet, en presentaciones café tostado y molido, pues y con normas de registro sanitario en los cuales nosotros podemos tanto comercializar tanto local como internacional. Nuestro producto de Más Café Palanda está por encima de los 85 puntos, lo que significa que Más Café Palanda pues estamos contando con un café de mucha altura. Entonces, por lo tanto, pues estos son estándares de calidad que nos dan a nosotros para poder también ofrecer a nuestros clientes. Asimismo, Palanda es conocido a nivel mundial como la cuna de cacao y café, por lo tanto nosotros estamos dando ese plus, ese valor agregado para hacer conocer que también Palanda cuenta con una de las mejores tazas de la taza dorada, en este caso, en el cual se han hecho creadores de esta zona. Palanda ha sido ganador del concurso Taza Dorada en 2 ocasiones, siendo reconocido como el mejor café gracias a su sabor y aroma impactante. Palanda y sus primeros pobladores. Palanda en la actualidad. Te invitamos a visitar este hermoso cantón Palanda. Aún queda mucho por recorrer y conocer. Aquí finaliza nuestro video. Palanda te espera.